Hola, ¿cómo están? Yo soy F. Para el video de hoy, la verdad, estoy un poquito nervioso. Porque vengo con un tema que me han pedido mis doclers por interno. Y si te estás preguntando qué significa ser un docler, déjame te cuento. Todos los días, intento que sean todos los días, hago live en TikTok. ¿Quieres encontrar comunidad y gente cool con quien hablar, conversar, lo que sea? Este es el espacio, este es el lugar. Vuélvete un docler para que entiendas pues de qué estoy hablando. Y el tema que me pidieron, que es el tema que traigo el día de hoy, es un tema que puede generar bastantes cosas de pronto incómodas o que rozan fibras muy profundas tuyas de ser humano, y es el tema de la espiritualidad, de nuestras creencias. Yo no vengo aquí a convencerte de nada, ni a decirte cuál es mejor y cuál no, ni en qué deberías creer. O sea, para nada este video no se trata de eso. Vengo aquí es a contarte cómo llegué a mi espiritualidad, en qué creo, cómo ha sido mi camino para construir mi propia espiritualidad y qué pienso de la espiritualidad. Y para poder responderles cómo llegué a lo que hoy en día creo y cómo me muevo por el mundo, pues tenemos que hacer primero un recorrido por otras tradiciones y ver qué tienen en común cada una de estas, aunque pues le pongan nombres diferentes. Y mi invitación para ti en el video de hoy es que haya una apertura a escuchar, para entender y a lo mejor reflexionar esas cosas que de pronto te han dicho que es una verdad absoluta, pero de pronto a ti nunca te han hecho tanto sentido o todavía no hacen clic. Oh my God. Primero tenemos que definir qué es la espiritualidad. Todo lo que vamos a hablar acá son conceptos desde lo más sencillo, no vamos a meternos de lleno, pues porque yo teólogo no soy. Y la espiritualidad en su definición más simple es la búsqueda de sentido y de trascendencia, ¿sí? Cómo trasciende mi alma, mi cuerpo, mi espíritu, una vez pues Petit Suisse. Y esta búsqueda de sentido y de trascendencia pues también lo podemos llamar como esa misión, esa vocación, esa razón de por qué estamos vivos, como tu sentido de vida en este mundo, en este plano. Con o sin religión de por medio, ¿sí? Como esta búsqueda de yo para qué vine, no necesariamente tiene que tener una religión o una creencia de por medio. Creo que es una pregunta muy natural que nos hacemos los seres humanos. Y pues partiendo también del lugar en el que naciste y tu cultura, pues también vienen atadas esas creencias o esas verdades que se nos enseñan. Para empezar, vamos a hacer un repaso bastante veloz sobre 8 religiones, creencias, que son aquellas a las que más hemos estado expuestos, que podemos reconocer con mayor facilidad o que hemos escuchado o conocido a alguien o visto en algún lugar que las practica y las cree. Y de donde parten pues muchas verdades que se nos inculcan y enseñan. La primera, y es la que rige básicamente Occidente, Latinoamérica, Colombia, es el cristianismo y el catolicismo. Aquí se cree en un Dios creador, sobre todo un Dios visto como una figura masculina, macho, pecho, peludo. Es un todo, ¿sí? Que es este creador que, mejor dicho, venimos de Dios. I don't know. Y que tiene como hijo a Jesús de Nazaret, que representa el camino de la salvación. Y nos regimos por lo que Dios le dijo a Jesús que debía de ser y hacer. Amar a padre y madre, respetar a las personas, bueno, esas cosas. La verdad, como no soy católico cristiano, no me sé los 10 mandamientos, pero ustedes me entienden. Así lo entiendo yo, esta es mi interpretación, no estoy diciendo que es así. Recordemos que esto es como las cositas más puntuales de cada una de estas religiones. En el budismo no hay un Dios creador. Hablamos de un karma, el karma o el dharma, que es la causa y el efecto. Y esa meta del budismo es el nirvana, es decir, liberarte del ciclo de sufrimiento, como si la vida fuera un sufrimiento y cuando llegas al nirvana, pues marica, ya, o sea, ya no hay por qué sufrir. Y aquí el karma es entendido no como un castigo divino, sino como esta ley natural de causa y efecto. En el hinduismo existe Brahman, que es la realidad última, y Atman,
que es la realidad individual. Y la revelación más grande de esta tradición es que en el fondo son la misma cosa. Tú eres en esencia parte de lo divino. En el judaísmo se afirma la existencia de un solo Dios creador, que es eterno e infinito y también creador del universo. Y el judaísmo cree que son ese pueblo elegido, lo cual esta elección no significa que son superiores, sino por el contrario, tienen la responsabilidad de ser luz para el mundo. En el Islam todo se organiza alrededor de 5 pilares que son muy importantes: la fe, la oración, dar a quien tiene menos, el ayuno y la peregrinación. Es una estructura de vida basada en la entrega a Dios, a estar en conexión con Dios a partir de estas 5 acciones. En la mitología nórdica no hay un solo Dios eterno, sino que hasta los dioses pueden morir. Pues hemos visto Thor, hemos visto a Loki, sí, como acá lo que importa no es la inmortalidad, sino tú como persona, cómo vives con valor, con honor y con lealtad. Y acá entendiéndolo a cómo vives tú en relación con otros seres humanos, cómo vives tu vida en relación con una otredad. La cosmovisión andina, que es obviamente una de mis favoritas, tenemos los apus, las montañas tutelares y la Pachamama, que es nuestra madre naturaleza, pero que también está acompañada de otras deidades. Y son estas entidades sagradas quienes protegen y guían a los pueblos andinos. Esta creencia también se refleja en la práctica del principio de reciprocidad. Cuando tú das algo a la naturaleza o a tu comunidad, vas a recibir a cambio algo en algún momento. Es decir, lo que das se devuelve y aplica en todo. Estamos hablando de equilibrio. Y por último agregué el estoicismo, que no es en sí una religión, sino una filosofía de vida. Y aquí la clave es entender qué está en mis manos y qué no, qué puedo controlar y qué no, para desde ese lugar aprender a soltar con liviandad, con tranquilidad. Y para eso debemos concentrarnos en nuestras propias acciones y actitudes, o sea, depende de nosotros. Y luego de escuchar la diferencia de cada una de estas, acá hay algo que yo he pensado y llevo pensando mucho tiempo. Y esto es un pensamiento mío, o sea, no estoy diciendo que es una verdad absoluta, es algo que yo cree. Y es que todas estas creencias y tradiciones, sin ponerse de acuerdo, sin conocerse entre sí muchas veces, terminan diciendo variaciones de básicamente lo mismo, que somos parte de algo más grande que nosotros mismos, o sea, de nuestro yo. La forma de estar bien con eso que es más grande que yo es a través del amor, de la ética, entendiendo la ética como yo me hago cargo de que mis acciones generan un impacto hacia afuera. Si yo soy consciente y me hago cargo de mis acciones y soy responsable con mis acciones, puedo ser cuidadoso con cómo me relaciono. Que ninguna de estas se mueve desde el miedo. Acá en ningún momento estamos hablando del miedo. Que todo lo que hacemos y damos se devuelve constantemente. Todo lo que hacemos genera una energía y esa energía eventualmente se retornará a nosotros. Y por último, que mirar hacia adentro es casi siempre el camino hacia todo lo que hay afuera. Primero tengo que mirar hacia adentro para poder relacionarme hacia afuera. Y en realidad la única diferencia es el nombre que le ponemos y el ritual o los rituales que hacemos para honrar estas creencias que tenemos. Ahora, ya dejando un poco más claro, espero, no sé, toda esta primera parte, ahora sí quiero entrar a mi creencia, a F que cree, de dónde nacen mis creencias y hoy en día cómo estoy parado desde mi espiritualidad ante el mundo. Para darles un contexto así como muy rápido, yo crecí en una familia bastante espiritual, pero nada religiosa. Mi familia cree en todo, en los aliens, en los ángeles, en la energía, en la Pachamama, en el yo superior, en la amada presencia, en la astrología. No hay una sola verdad absoluta. Esto es así porque siempre han sido curiosos por naturaleza, les gusta investigar, les gusta preguntar, les gusta leer, les gusta empaparse de diferentes maneras de habitar el mundo. Pero, sin embargo, pues yo soy colombiano, yo crecí en Colombia. Y aunque Colombia es un país que dice ser laico,
En realidad es un país donde el catolicismo y el cristianismo son de lejos las religiones que predominan en este país y en Latinoamérica. Y entonces los colegios donde mis padres y yo crecimos eran colegios católicos, colegios doctrinarios, colegios de una sola verdad, una sola manera de existir, de ser, de creer. Pero en realidad mi familia nunca fue practicante de nada, era como lo que tocaba porque estudiar en un buen colegio implicaba estar en un colegio católico, básicamente, por lo menos en mi época. Y en la de mis padres. Haciéndole preguntas a mi familia, también me enteré hace no mucho que mi abuelo quería ser cura, o sea, mi abuelo soñaba con ser cura. Pero en el momento en el que él vio cómo realmente funcionan las instituciones, pues se apartó, o sea, fue como, muchas gracias, yo creo en esto, pero no quiero ser parte de esto. Y su fe y su creencia no cambió, simplemente él optó por seguir la suya propia. Por otro lado, aquí hay que hacer una distinción importante y es que yo tengo papás separados. Mi familia de mi madre biológica son estos hippies que creen en los aliens y en los ángeles y bla bla bla. Y pues mi padre biológico sí es de familia católica, de la que va a misa los fines de semana y que siendo honestos es de esta familia católica que es bastante machista, misógina, como que lastimosamente suele ser cuando la institución te forma odiando todo lo que no está dentro de lo que te dicen que está bien. Me acuerdo mucho de cuando era muy pequeño, de mi papá llevándome a misa y yo aburriéndome un montón, empezando porque siempre pensé que los discursos eran bastante odiosos, el terror estaba en todo, o sea, marica, la gente se movía desde el miedo, era como, también se me hizo muy raro que era una obligación hacer la primera comunión y pues yo cuando hice la primera comunión yo tenía como 11 años, 10 años. Me acuerdo que para poder hacer la primera comunión tenía que confesarme. Marica, infancia de 10 años, ¿qué putas va a confesar? O sea, como que no tiene ningún sentido, es raro, o sea, a mí todo eso siempre se me hizo innecesario, extraño, no lo entendía, mucho menos lo disfrutaba. Y a medida que yo fui creciendo, pues como a mí no me crió mi papá biológico, pero a mis hermanas menores sí, y en la medida en la que ellas también fueron creciendo, pues él dejó de obligarnos a ir a misa, simplemente permitió que cada quien creyera en lo que tenía que creer y ya está. Entonces, pues en general la religión nunca hizo parte de mi vida más allá de lo que el colegio me obligó. Sí creo que los seres humanos necesitamos aferrarnos o creer en algo que es más grande que nosotros, porque marica, o sea, ya de por sí ver el mundo como es una desgracia, o sea, es súper utópico y más en el momento en el que estamos viviendo hoy, que es re violento, súper polarizado, como donde te señalan y hay un bien y un mal cuando depende de quién lo diga y cómo lo diga y a quién beneficie. Entonces creo que sí es importante tener algo más grande en lo que creer porque el universo es tan infinito que pensar que eres mota de ombligo en el universo, pues marica, yo creo que sí genera como un poco de angustia. También necesitamos como eso que nos dé sentido. Esta pregunta que yo les hacía al inicio de yo estoy aquí para qué, yo tengo un propósito, vine con una misión, ¿cuál es mi misión? ¿Cuál es mi propósito? Pues porque darle un sentido a la vida es necesario, sobre todo a medida que vamos creciendo y llegando a la adultez, que es como, marica, ¿yo para qué estoy aquí? Desde ese lugar, yo pienso que es importante creer que tenemos algo más grande, algo más importante que venir a hacer al mundo, tal vez, no sé. Y que en realidad no importa cómo tú quieras nombrar eso en lo que tú crees. Toda creencia considero que es válida. Toda creencia también hace parte de tu identidad y creo que poder creer en algo pues empieza por primero cuestionarte tú qué crees, por qué lo crees y qué te hace creer en eso. Sí, como primero tengo que mirarme yo por dentro para poder después decir, esto resuena conmigo. O bueno, no sé, para mí ese debería ser no sé si el orden de las cosas, pero lo que más sentido me hace. Mi espiritualidad, o sea, ya la mía propia, empezó a construirse en pandemia. Y también gracias a que las mujeres de mi familia empezaron un proceso muy hippie de conocerse, de preguntarse en qué creen, de ver sus heridas, de ver por qué la vida ha sido así. Entonces también empezar a estar rodeado en un ambiente donde constantemente están cuestionándose y preguntándose el por qué las cosas, por qué se sienten así, por qué sus vidas han sido así, historias cargan de sus antepasados, hizo que yo
entrara en ver el mundo y la realidad y cómo me relaciono yo como ser humano con lo que me pasa de otra manera. Mi familia siempre ha sido ejemplo de estar queriendo nutrir esta curiosidad. Entonces en ese momento, que fue ya como pandemia, estando encerrados, pues yo empecé a ser más consciente de mi cuerpo, porque aparte yo estaba pasándola bastante mal. Yo estaba pasando un momento de vida horrible, con mucha ansiedad, con muchas inseguridades, bueno, muchas cosas. Entonces empecé a trabajar a mucha más conciencia en mí. Y así como lo veía en mi familia, pues empecé yo mismo a curiosear. A mí toda la vida me ha gustado la mitología griega, la mitología nórdica. Pues como ya les dije, creo full en la Pachamama y creo en nuestras deidades naturales. Y también desde muy pequeño, yo creo que el primer acercamiento al mundo espiritual que yo tuve fue gracias a Avatar, la leyenda de Aang. Si ustedes nunca han visto esa serie, se la súper recomiendo. O sea, yo creo que Avatar, la leyenda de Aang es una serie que todos los seres humanos deberíamos de ver, porque ahí estamos hablando de la fuerza de los 4 elementos de la naturaleza y cómo el ser humano igual puede conectar con los 4 elementos de la naturaleza que también hacen parte de nuestra concepción química. O sea, nosotros somos agua, somos tierra, somos fuego y somos aire. Kung Fu Panda también es una de esas películas que a mí más me gustan, que también abrió mi mundo espiritual, pues porque yo igual desde muy pequeño empecé a hacer artes marciales. Yo desde los 11 años practico artes marciales, me encanta, me hace mucho sentido todo lo que es nuestra energía vital, que se puede expandir, que se puede contraer, que cada vez que te mueves, los movimientos generan una energía y eso conecta con nuestro cuerpo y conecta con nuestra mente y pues estamos alineados mente, cuerpo, espíritu. Crecí rodeado de muchas formas diferentes de habitar el cuerpo y el mundo. Y entonces entre más yo me conectaba conmigo mismo, con mi cuerpo desde el ejercicio, el yoga, la meditación, entre más escuchaba otras personas tenían otro tipo de creencias, también he sido muy afortunado de que mis amistades también son súper hippies. Y en pandemia también, pues hubo un despertar espiritual muy grande, entonces tenía amigas haciendo viajes astrales desde la meditación y mi hermana también desde la medicina de nuestras plantas, como que todo ha estado muy mezclado en mi vida, o sea, yo creo en absolutamente todo esto, yo soy muy hippie desde la medicina ancestral, los hongos, la María, como las plantas en general, lo que viene, la naturaleza, pues tiene un propósito y la medicina farmacéutica en general, pues también viene de compuestos naturales. Entonces, claro, entre más ponía en práctica todas estas herramientas que siempre tuve a mi alcance, pues más crecía mi fe y mi fe no está ligada a un Dios católico cristiano tradicional porque no creo en ese Dios. Yo pienso que somos energía y la energía es algo que científicamente es verídico. Somos energía, nuestro movimiento genera energía, todo es una energía. Creo profundamente en la astrología cuántica y evolutiva. Si la Tierra está en un movimiento constante, ese movimiento genera una energía. Si yo como ser humano estoy en un movimiento constante, ese movimiento crea una energía. Si los planetas se mueven en el universo, pues crean una energía. Y toda esta energía, pues vemos cómo se expande y también cómo se contrae. Lo vemos cuando tiramos una piedra a un lago y vemos las ondas que se generan, pues también cómo crecen. Y eso es energía. Entonces yo pienso mucho en eso, cómo mi energía se puede transformar desde mi pensamiento, desde mi cuerpo y cómo puedo alinear mente, cuerpo y espíritu, uno en todo. Y tampoco creo en un Dios que predica y aplica desde el odio y desde el terror. Es como, marica, eso no tiene ningún sentido. O sea, yo como ser humano, ¿por qué carajos quiero venir a vivir mi única vida en la tierra desde el miedo? O sea, sí, desde el saber que hay una sola verdad absoluta y una sola forma de ser. Cuando, dude, somos seres tan complejos y a medida de que vamos creciendo y tenemos experiencias de vida, pues también la vida se nos va cambiando y en ese orden de ideas, pues mínimo más cuestiones tener. Para mí no tiene ningún sentido creer que solo hay una manera posible de habitar el mundo y de conectar con el mundo, sobre todo si vas a recibir un castigo por ser distinto desde muchos aspectos diferentes. Tampoco me hace sentido pensar que Dios es un macho pecho peludo, porque, dude, si estamos hablando de la creación y la misma gente que aplica esas creencias
dicen que Dios es un creador y hablan desde la biología de la mujer es la que gesta. Pues como hijo de putas, Dios es creador, si Dios es hombre, si Dios es masculino, Dios no pudo haber sido el creador. Siguiendo esa misma lógica de pensamiento de las personas, pues como que a mí no me hace sentido. En ese orden de ideas, pues Dios es mujer o Dios es no binario. Sí, Dios es como un caballito de mar, marica. Puede gestar, puede crear, puede todo a la vez en su mismo cuerpo. También como que hay muchas cosas que no me hacen sentido y siempre me he cuestionado. Empezando pues porque yo soy una persona trans y no binaria. Y evidentemente no creo que haya una sola forma fija de pensar, de creer, y mucho menos exclusivamente masculina. O sea, no tiene ningún puto sentido. Yo pienso que la fe y la espiritualidad son un camino que se construye desde la curiosidad, de ver formas diferentes de construir y transitar la vida. Y pienso también que todo lo que tú hagas como individuo sume a la colectividad en la que vivimos. Y desde ese lugar, pues tu vida y tu creencia es tan válida como cualquier otra, porque independientemente de que creas en el Supremo Kaiosama o Buda, pues estás constantemente observándote y trabajándote en pro de ti mismo para también los demás. Y creo que esa forma es tan válida como creer en cualquier otra cosa. Si me tocara definir en cuál Dios absoluto creo yo, respondería que en el amor. Yo pienso que el amor es todo, el amor está en todo, más o menos. Elijo creer, y que ese amor es la fuerza que nos permite relacionarnos en nuestra individualidad y en conjunto. Y ya, o sea, en realidad mi espiritualidad se ha construido desde la curiosidad, desde el cuestionar y rechazar lo que a mí, no me hace sentido, y ser demasiado crítico con lo que la caja nos obliga a creer, aunque eso implique sentir rechazo, recibir odio de estas otras formas que no encajan dentro de el lugar en el que yo decido moverme. Ahora, cuéntame tú en los comentarios, quiero leerte. ¿En qué crees tú? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo has experimentado tú? ¿Cómo lo sientes? Si algo de lo que dije te hizo sentido o por el contrario te generó malestar, es válido, todo es válido. Me gustaría saber porque cada quien vive y siente el mundo de maneras distintas. Pienso que no hay una sola respuesta correcta, no hay una sola verdad absoluta. Siempre y cuando venga desde el amor, el respeto y que sume, que abra la conversación, que genere preguntas, no para decir tú estás mal y tú estás bien, sino para cuestionarnos, porque creo que desde ahí se nutre y desde ahí se logran cambios importantes. Espero poder haber sido un poco claro con lo que creo, con lo que pienso y dejar muy en claro que esto es mío, que no es una verdad absoluta y que yo no vengo aquí pues a cambiarles las creencias a nadie ni a cuestionar las suyas propias. Con cuestionarme a mí basta y sobra. Si de pronto algo de lo que escuchaste, algo de lo que dije te resonó, te generó preguntas o te hizo sentir que te hacen falta espacios en tu vida donde poder poner sobre la mesa todas estas inquietudes, cuestionar y conversar sobre cómo todas estas creencias se han entrecruzado en nuestra vida, te invito a Seiku. Seiku es mi proyecto de educación experiencial donde nos enfocamos en tener herramientas para poder afrontar mejor la vida, sabernos relacionar mejor con otras personas y sobre todo donde conversamos, nos acompañamos, nos escuchamos, nos cagamos de la risa y estamos a disposición de escuchar y convivir con otras verdades. Y si a ti de pronto te hace falta un lugar donde poder ser genuinamente tú, con todas tus rarezas, tus preguntas, tus pensamientos, te invito a que nos sigas en Seiku. Nos juntamos de vez en cuando para poder acompañarnos, sostenernos, escucharnos y tener herramientas que nos permitan afrontar la vida tan diversa en la que vivimos. Así que ve a seguirnos a Seiku. Y ahora sí, para finalizar, recuerda seguirme en todas las redes sociales. Acuérdate que subo video todos los domingos y que hago contenido en plataformas distintas para que vayas a chismosear lo que hago, me sigas y ya, y ya. Y ahora sí, por último, si tú estás en Bogotá y quieres un plan re chévere para tener todos los miércoles de 6 a 8 de la noche, te invito al Club de Arte que dicto yo en Rivadavia Café Librería. Es un espacio donde el arte es una excusa literalmente para ir a parchar, a tomar cafecito, a hablar mierda, a desestresarnos. No necesitas saber dibujar ni pintar, con que sepas coger un pincel basta. Reserva aquí abajito te dejo el link para que reserves. Picos en el codo y nos vemos el otro domingo. Adiós.